Bienvenidos a Topocho News, tu plataforma web informativa. Esto es Contrarreloj, un espacio producido para ti, con los 10 minutos que te conectan con los protagonistas de los hechos. Hoy con nosotros se encuentra la diputada María Beatriz Martínez, con quien estaremos conversando a partir de este momento. Bienvenida. Muchísimas gracias, realmente para mí es un honor estar en estos inicios de Topocho News. Le deseo los mejores éxitos y además que una plataforma informativa en una Venezuela como la que estamos viviendo, que carece de tantos medios de conexión, de comunicación y de verdad, se recibe con beneplácito. Así que mucho éxito. Muchísimas gracias. Bien, diputada, como la verdad no mancha, tal y como dice nuestro eslogan, vamos a comenzar con este segmento de Contrarreloj. Indudablemente tenemos que comenzar esta conversación, ya que tenemos solo 10 minutos, con el tema electoral. Quisiéramos saber cuál ha sido la posición, o cuál es realmente la posición del sector opositor en cuanto a estos comicios que se vienen para diciembre próximo. Sumamente importante que nosotros tengamos claros los conceptos. Para diciembre, 6 de diciembre, que están diciendo que van a haber elecciones, realmente no hay un evento electoral pautado en Venezuela. Está pautada una farsa que pretende atornillar en el poder a quienes están secuestrando las instituciones en Venezuela. Porque nosotros hemos estado luchando continuamente y es nuestro mayor deseo, nuestra mayor intención de tener en Venezuela elecciones libres. Esas elecciones que tengan, que sean competitivas, que se respete los derechos políticos de los venezolanos, que se garantice una imparcialidad de parte del árbitro electoral, que haya el respeto a la normativa, que se cumplan con todos los requisitos constitucionales y legales. Y eso nos está siendo negado a los venezolanos. Así que lo que está anunciado no es un evento electoral, es una farsa, inclusive que les ha dado el extremo de secuestrar las tarjetas, los partidos políticos de oposición para entregárselas al chavismo a través de el bufete privado de Maduro, del Tribunal Supremo de Justicia, que es con minúsculas tal como lo estoy señalando, y esas tarjetas que se las están entregando al chavismo ponen de mampara las manos corruptas de los que se vendieron para hacerle el favor a este régimen. Entonces hay una farsa establecida, montada, que nadie en el mundo libre está dispuesto a avalar y que principalmente nosotros, los venezolanos, tenemos que no solo rechazar, sino boicotear para que no surta ningún tipo de efecto con la mentira. Y la verdad es esa, en Venezuela no va a ocurrir ningún tipo de cambio, de ningún tipo de diferencia ante el manejo usurpador y corrupto que se está haciendo de las instituciones. Es decir, y eso vamos a verlo adelante. Es decir, que ustedes se suman, o sea, la oposición portuguesa se suma a esta manifestación de estos 27 partidos que se pronunciaron como para no participar en los comicios electorales convocados. Totalmente. Yo soy la coordinadora regional de Primero Justicia en Portuguesa y además soy la diputada de la unidad, la única electa en los comicios del 2015. Afortunadamente nos acompaña ya en este momento otra diputada que se sumó, viniendo de las filas del chavismo, se sumó a la bancada democrática. Pero en mi condición de diputada de la Asamblea Nacional y en mi condición de diputada por Primero Justicia y además coordinadora de Primero Justicia Portuguesa, estamos total y absolutamente convencidos que no podemos convalidar un fraude que va directamente en contra de los intereses y los derechos de los venezolanos. Cuando hablan de boicotear, ¿a qué se refiere? ¿A qué acciones o qué medidas piensan tomar al respecto? Pero básicamente, cuando uno no puede prestarse para convalidar una farsa, es una especie clara de que toda la ciudadanía se manifieste en una forma omisiva. Eso en primer lugar. Pero de aquí, desde la fecha en la cual estamos, hasta el anuncio de ese fraude,
hay muchas cosas que nosotros podemos y debemos hacer, porque la realidad es que los derechos fundamentales de los venezolanos están siendo vulnerados. La realidad es que nosotros estamos sufriendo en mucho, con demasiada vileza, las consecuencias de un régimen maltratador. Cuando nosotros estamos viendo cómo se está muriendo nuestra gente sin que en el tiempo que se necesitó para precaver la situación de la pandemia en Venezuela, no se hizo lo correcto, no se hizo lo consecuente, y en este momento tenemos unas cifras que no cuadran, unos anuncios que no dan con respecto a las soluciones pautadas para por lo menos tener garantías en los servicios médicos, unos hospitales colapsados, una situación de falta de combustible en uno de los países de mayor producción petrolera y donde teníamos antes la capacidad de exportar el combustible, y tenemos a nuestra gente pasando días enteros en colas por gasolina. Cuando tenemos una situación de hiperinflación y tenemos unos costos mínimos de canasta alimentaria, que nosotros le hacemos seguimiento a través del Observatorio de Alimentario, y tenemos una canasta alimentaria que sobrepasa los 15, 17 dólares, y el ingreso promedio del venezolano no llega a los $5. ¿Cuáles esas acciones que ustedes dicen que están manifestando que va a tomar a manera de rechazo a este llamado a las elecciones? Acciones como tal, o cuál es la convocatoria del sector opositor en Portuguesa en cuanto a este llamado a la elección? Yo creo definitivamente que bajo una organización y bajo una protesta, que es nuestro derecho establecido en la Constitución, en el artículo 68, nosotros podemos ejercer la presión interna necesaria para poder generar consecuencias en contra de un régimen que está vulnerando nuestros derechos. Nuestro derecho principal es defendernos. Nuestro derecho fundamental es ejercer presión para que se respete todas nuestras garantías constitucionales. Y a eso es a lo cual yo me refiero cuando debemos nosotros generar presión interna, que definitivamente la están ejerciendo los ciudadanos. Esta mañana, por ejemplo, cuando yo me estaba trasladando, que tengo a mi madre hospitalizada, estaba trasladándome a la clínica de forma de urgencia, me conseguí que estaban los ciudadanos trancando las calles, porque tienen días continuos esperando que les surtan la gasolina. Y eso es una manifestación clara de un derecho a la protesta y de ejercer presión a quienes no le dan respuesta, y además utilizan el secuestro, muchas veces la incautación del combustible solamente para los intereses personales de ciertos factores o de ciertas personas, pero no para el común de la gente. El llamado es a ejercer presión por nuestros derechos y las garantías constitucionales que tenemos. El llamado es a unirnos. Nuestro himno nacional dice una frase fundamental: la fuerza es la unión. Si nosotros, que somos la mayoría, los que estamos padeciendo las consecuencias de este régimen, los que estamos llevando la peor parte por causa de Nicolás Maduro y su combo, pues somos nosotros los que nos toca defendernos, no esperar que de afuera o externamente o mágicamente se resuelvan nuestros problemas. Los venezolanos tenemos que resolver nuestros problemas, y la resolución de nuestros problemas pasa por tener unas elecciones verdaderamente libres, competitivas, claras, y a esa exigencia de elecciones libres tenemos que ir todos, absolutamente todos, y no prestarnos a ninguna farsa como la que está anunciada. Por lo tanto, nuestro llamado es a no acudir a ningún tipo de farsa y a exigir lo que tenemos que exigir. Ya estamos a punto de terminar, pero no quiero dejar en el aire esta pregunta. ¿Es sólida la oposición en Portuguesa? ¿Hay un movimiento sólido como tal de oposición en Portuguesa? Bueno, nosotros hemos sido siempre militantes de la unidad, del proceso de unión, de entender que en este momento de crisis continua y además de profundización continua que nosotros vivimos en Venezuela, todos, absolutamente todos nos necesitamos, todos, absolutamente todos somos necesarios. Y en esa búsqueda de siempre superar obstáculos y saber que son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan, porque pudiera decirse que efectivamente nosotros democráticamente podemos tener visiones en algún momento disímiles, formas en las cuales las tácticas de una estrategia común
no son las mismas, pero que creemos fundamentalmente en que unidos podemos hacer más. Y en eso estamos trabajando todos los días, siempre se pueden mejorar las cosas. Nosotros estamos en un proceso de relanzamiento de lo que es el proceso del Frente Amplio Venezuela Libre, de la unión de distintos factores. Creo firmemente en la propuesta que Juan Pablo Guanipa ha hecho al país a partir del 5 de julio y que sigue proponiendo en función de que es necesario un nuevo pacto unitario, un pacto histórico para poder enfrentar la situación que nosotros tenemos en Venezuela, para poder construir un camino que nos lleve a la libertad y a la democracia y para poder tener hitos a los cuales tenemos que ir alcanzando todos juntos. En eso yo creo, para eso trabajo y además considero que vamos a salir adelante. Creo que Portuguesa es un estado fundamental para Venezuela. Creo que en Portuguesa tenemos gente muy valiosa para aportarle a Venezuela y creo que además la convicción democrática y libertaria de Venezuela es digno herederos de José Antonio Páez. Bien. Muchísimas gracias a la diputada María Beatriz Martínez por su participación. Esto fue Contrarreloj, agradecidos de este espacio, de este momento que nos permitió conversar con ustedes. Gracias a ustedes y vuelvo a ratificarles todos mis mejores deseos de éxito y de continuidad. Que esta plataforma crezca y que se multiplique. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz día. Bien, de esta manera llegamos al final de este segmento Contrarreloj por www.topochonews.com, tu plataforma informativa. Será hasta la próxima. Nos pedimos.